La primera pregunta es formal, digo. ¿Cómo está hoy la Asociación Mutual Israelita Argentina? ¿Cómo se está manteniendo? ¿Cómo está su inserción? ¿Qué actividades se están desarrollando? Bueno, básicamente la AMIAS trabaja en tres pilares fundamentales. Uno es la administración de los cementerios, donde desde hace más de 120 años, exactamente 122 años, la AMIA se creó como una Hebra Kadishá, como una institución que se ocupaba de dar sepultura a los primeros inmigrantes que vinieron a estas tierras, que vivían acá en la ciudad de Buenos Aires, y sigue haciendo esa labor. No solamente eso, sino que acá está el gran rabinato de la República Argentina, donde de aquí salen los certificados de judeidad, actas de divorcio judío, diferentes actividades que maneja el rabinato, que hasta el día de hoy se siguen haciendo y tiene reconocimiento a nivel internacional desde el rabinato de Israel y así todo el mundo. Luego otra de las ramas es el tema de la educación, donde la AMIA es el paraguas de la red escolar judía y la que administra, digamos, y aconseja a las diferentes escuelas a lo largo y ancho del país de cómo seguir y qué temática es importante que se aborde. En el campo de educación, una de las preocupaciones más grandes que tenemos hoy en día es la asimilación, que es el tercer punto que tiene no solamente la Kehilá de la Argentina, sino la Kehilá, digamos, cualquier Kehilá del mundo está con ese problema, y la Argentina no es ajena a eso. Que es uno de los más importantes, digamos, que tenemos, es la ayuda social. Tenemos un departamento de acción social donde se asisten diariamente a 3.000 personas, y desde ese punto, digamos, desde la acción social, tenemos la red de empleo, que es la más importante de Sudamérica, que tiene una cantidad de 17.000 personas en su base de datos, 850.000 personas en su base de datos y 17.000 empresas que consultan continuamente. Hoy, que el tema laboral es un tema sumamente difícil y donde está transitando una crisis en la República Argentina, es un trabajo social muy, pero muy grande. Otro de los puntos aquí atrás tenemos un edificio que es un centro de día, el primero que se hizo acá en la Argentina, donde 600 adultos mayores nos visitan, desayunan, almuerzan diariamente y hacen diferentes actividades, desde jugar al buraco, talleres de lectura, talleres de Rikudim, donde se les enseña algún trabajo, no solamente a adultos mayores, sino a sus familiares más jóvenes. Trabajamos en un proyecto que se llama Primer Empleo, atendemos a las familias en situación de vulnerabilidad. Bueno, es infinita la cantidad de programas que tiene la AMIA desde sus diferentes departamentos. También tenemos un subdepartamento que es el Departamento de Cultura, donde vienen más de 1 millón de personas al año a diferentes actividades que hacemos dentro de la AMIA o fuera de la AMIA, y hasta el día de hoy es sumamente pujante. Un departamento de educación, de juventud, donde hacemos desde estudios Jenkins hasta por ejemplo los actos de Yom Ha'atzmaut, los actos del aniversario a la Embajada de Israel y aniversario al atentado de la AMIA, donde son actos diferentes a los actos centrales. Y bueno, pasando por todas esas ramas, la vida de AMIA es continua y es muy pujante. Hace 22 años quisieron destruirla, y no solamente que no pudieron, sino que la AMIA es mucho más fuerte y vigorosa y mucho más grande que la AMIA que intentaron destruir. Vicepresidente, le preguntaba, ¿la gente ha entendido el trabajo fecundo que hace la AMIA? La gente, digo, de la Kehilá, los judíos y los no judíos, ¿saben del trabajo fecundo que hace la AMIA?
La verdad que informar las actividades y en todo lo que se trabaja es un gran problema que tiene todas las organizaciones. Y la AMIA no está ajena a eso. Muchas veces nos dicen, ¿por qué no informamos más todo esto que le estamos diciendo? Y básicamente tiene que ver con que la gente no tiene tiempo para escuchar todo esto. Nosotros tenemos nuestro sitio de internet, www.amia.org, donde continuamente están mostrándose todas las actividades que yo les estoy contando, con horarios y lugares donde se hacen. Y sin embargo uno no tiene tiempo para también informamos a nivel de prensa, en diferentes entrevistas, pero la gente, hoy vivimos en un mundo que los hechos superan a los programas, digamos, y estamos con lo que hoy es noticia, a los 3 minutos es historia, y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Pero ¿sabes? Le voy a hacer una pregunta difícil. ¿Sabes por qué le preguntaba? Porque algunos decían, a ver, la AMIA solo vamos cuando muere un pariente. Solo, ¿me entiende? Y lamentablemente mucha gente por eso lamentablemente recurre a la AMIA cuando le toca venir para... Eso pasaba hace exactamente unos 15 años, pero hoy no pasa eso. Ah, qué bueno. Hoy nuestro promedio de edad, que antes era de 70 años, hoy bajó a 57 años. Hoy tenemos una gran cantidad de jóvenes. Para ser socio tenés que tener como mínimo 18 años. Ajá. Para ser socio activo. Puedes hacerte socio desde que naces, pero a los 18 años, digamos, es el momento donde pasás a ser socio activo. Y el promedio de edad es un promedio de edad bastante bajo, y tenemos gente que, como vos decías, antes, hace 15 años, su único vínculo con la AMIA era para venir a enterrar a un fallecido. Sí. Hoy en día no es así. Hoy las puertas están abiertas para chicos. Vienen todos los chicos de la red escolar judía, nos visitan durante todo el año lectivo, y fuera del año lectivo tenemos dos etapas de espectáculo que se llama verano, se llama AMIA con bufanda, que es en invierno, sí. y AMIA con sombrilla, que es en verano, que durante todas las semanas de vacaciones tenemos un show diferente. Esos shows son shows que funcionan en otros lados, y que cada entrada puede costar 600, 700 pesos, y aquí son absolutamente gratis y abiertos a toda la sociedad, no solamente a los socios. ¿Se replica lo que hace AMIA en el interior? Por lo menos en las comunidades grandes, digo, Córdoba, Tucumán. Ellos nos consultan, no sé si se replica, porque también tiene que ver con un tema de costos, y no sé si las situaciones en el interior del país son iguales que las de la ciudad. Entiendo que en menor medida sí se replican. Nosotros siempre tratamos de asesorarlos en cuanto a las posibilidades de nuevas actividades, pero todo tiene que ver con la cantidad de gente. Mucha gente migró hacia la ciudad, hacia acá, hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mucha gente del interior, y entonces en la comunidad judía también pasó exactamente lo mismo. Claro, usted teme, digo, como dirigente judío, digo, recién hablábamos de Tres Arroyos, digo, que en algún momento mueran algunas comunidades. Y seguramente, seguramente. La migración hacia Israel también es. Claro. La Aliyá es un motivo por el cual mucha gente decide irse del país y irse a la tierra de los judíos, que es Israel. Para que tengas una idea, ahora Uruguay acaba de cumplir 100 años de Keilah, digamos. La Keilah de Uruguay cumplió 100 años, y fuimos invitados y nos contaron que hay más uruguayos judíos en Israel que en el mismo Uruguay. Entonces eso debe pasar seguramente en varias provincias de la Argentina. ¿Es AMIA un referente para las comunidades judías latinoamericanas? Y sí, sí. Digo, Paraguay. Sí, continuamente en diferentes congresos nos consultan continuamente diferentes alternativas, no solamente Paraguay, no, estamos hablando Uruguay y Brasil, que son comunidades grandes, siempre
nos consultan cómo hemos logrado alguna de nuestras actividades o algunos de nuestros éxitos para poder replicarlos en sus países. Bueno, le tengo que preguntar, digo, a 22 años del atentado, ¿cómo ven la situación? ¿Cómo ven la causa? ¿Creen que este gobierno, que más allá de que sea Macri, Juan Pérez, digo, vamos a poder los judíos ver que esta causa se resuelva? ¿Confía? Yo creo que ahora hay un despertar de la justicia y la causa AMIA no es ajeno a ese despertar, y si bien no tenemos mucha esperanza, pero sabemos que 22 años es corrosivo a la justicia. 22 años es mucho tiempo, es muy difícil que se logre hacer justicia. Sin embargo, entendemos que al poco tiempo de haberse cometido el atentado a la AMIA ya se sabía quiénes fueron, quiénes eran los responsables, y todo está escrito en este libro que tengo acá, que se llama La Causa AMIA, que es un libro que acabamos de editar. Sí. Y que el jueves... ¿Se presenta mañana? Se presenta, o sea, mañana... Mañana, sí, quiero ir. Y todo lo hecho, y esto es un pequeño resumen, y pueden ver la cantidad que tiene, y la letra es bien chiquita. Sí, voy a ir mañana, con lo cual, en la Facultad de Derecho. Acá, porque muchos quisieron decir que no había nada en la causa, y sí, hay. Y esto es un resumen, vuelvo a decirlo, realmente se ha hecho mucho, y si hay voluntad política se puede llegar a por lo menos ver la conexión interna y demás investigaciones que no se han hecho, que si hay voluntad política se pueden investigar. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque uno dice, bueno, otros atentados en otros países del mundo enseguida se resuelven. Exacto. Enseguida. Digo, si uno ve el de Atocha, ve el de las Torres Gemelas, enseguida se resuelve. Y en la Argentina pareciera que no, que los atentados no se resuelven. Bueno, tenemos el de la Embajada de Israel, la semana pasada la Fiscalía pudo identificar por una prueba de ADN quién era el muerto 85. Después de 22 años, sí, recién ahora sabemos cuál fue el muerto de 85. Realmente demuestra la inoperancia que hemos tenido durante todo este tiempo, y que la causa realmente ha pasado por lugares en donde no debería haber pasado, y por eso no tenemos ni un solo detenido. Claro, el hecho de que que este gobierno haya dejado sin efecto el memorándum con Irán es un paso también muy se avanza. Sí, yo siempre digo que el memorándum con Irán era un instrumento inútil, con lo cual no era, ahora que ahora que se derogó, no es que vamos un paso para adelante, sino dejamos de ir para atrás. Para adelante, hoy el paso principal es tener a las alertas rojas aquí en suelo argentino, donde pueden ser investigados y averiguar qué fue lo que pasó hace 22 años. Eso sería un paso adelante, y tener a los culpables detrás de las rejas. Dos preguntas finales sobre este tema. Uno dice, los judíos somos pacientes, esperamos 70 y pico de años para el juicio de Nuremberg, ¿no? Sí, y más que eso, hace más de 3.000 años, claro. En la noche de Pesaj nos seguimos reuniendo, festejando la libertad que tuvimos de Egipto, así que somos muy pacientes. Somos pacientes, digo. Tenemos memoria. Eso, digo, por los que no, pero ¿cree que usted y yo vamos a, por lo menos el juicio en ausencia? El juicio de inocencia tiene que ser un juicio, tiene que ser un mecanismo que impulse el gobierno, no la comunidad judía. Nosotros creemos que la obligación es del Estado de investigar, y no de la comunidad judía de que se investigue el atentado que hemos sufrido nosotros. Con lo cual, si es un mecanismo válido, nosotros lo vamos a apoyar, pero no lo proponemos. Lo vamos a apoyar si es un mecanismo válido y no estatutariamente, sino si es constitucional. Tres preguntas finales sobre el general. La primera, ¿es Nisman la víctima 86? No, Nisman no es la víctima 86. Víctima
Víctimas fueron las 85 víctimas del atentado a la AMIA. Nisman es una víctima que investigó el atentado a la AMIA, donde murieron 85 víctimas. Con lo cual lo que estoy diciendo es, si se suicidó o fue asesinado, la justicia debe decidir y debe decir qué fue lo que sucedió. No pasó tanto tiempo, con lo cual eso sí se puede saber y es necesario saberlo pronto. La sociedad necesita saber eso, la sociedad internacional a la Argentina la mide en cuanto a la justicia, en cuanto a los avances de la justicia. Por eso es tan importante que el crimen del fiscal Nisman sea prontamente, que se haga justicia, y no solamente para la comunidad judía, sino para todo el país. Es la llave para poder entrar en la agenda mundial. 3 finales en serio ahora. ¿Cree que la gente entendió que el atentado a la AMIA no fue solamente a la comunidad judía? Sí, yo creo que sí, que la gente ya es consciente de que fue el atentado hacia la Argentina. De las 85 víctimas hay muchos argentinos, hay muchos argentinos judíos, hay bolivianos, hay paraguayos, con lo cual el terror, y después de 22 años que hemos tenido que soportar diferentes actos terroristas, nos damos cuenta que el terrorismo lo único que quiere es crear terror, y lo hace donde puede. Y acá en la Argentina tuvo la posibilidad de hacer 2 terribles atentados, y el hecho de que no haya ningún culpable lo hace victorioso en cuanto a su accionar. Lo que no lo hace victorioso es que trató de destruir una institución que ayuda a la gente y que hoy en día, 22 años después, ayuda con más fuerza y a más gente todavía. Y ahora le pregunto la última con respecto a la actualidad, digo, porque venimos de Misiones. Hay mucha preocupación sobre las fronteras. De hecho, mañana yo me voy a juntar con la ministra Burlich a hablar sobre seguridad de la frontera. 600 hubo en Misiones días pasados. La Nación, en la tapa del otro día, publicó la preocupación del gobierno nacional porque por ciudades como Montecarlo y El Dorado, que son de Misiones, podrían ingresar grupos como ISIS y narcotráfico. Hay en la AMIA preocupación, me imagino, sobre este tema, ¿no? Yo creo que la preocupación no es de AMIA o de la Argentina, la preocupación es una preocupación mundial. A veces me preguntaron hace poco, ¿usted piensa que la Argentina está preparada para poder prevenir un acto terrorista? Se lo pregunto. Y yo contesté y vuelvo a contestar. ¿Qué país está preparado para prevenir un acto terrorista? No, ninguno. Ninguno. Entonces, ni siquiera Israel, que es un país... No existe hoy el país que esté... Pero lo que sí tenemos que tener es una política seria de control migratorio. Y si tuviésemos si tenemos una política seria de control migratorio, vamos a por lo menos estar un poco más protegidos de lo que quizás, o por lo menos estaríamos más protegidos de lo que queremos estar. La última es un mensaje, digo, porque estamos, dentro de un mes y medio van a estar las altas fiestas. Digo, las comunidades del interior les interesa conocer la opinión del vicepresidente de AMIA, pero digo, un mensaje hacia las comunidades del interior. Que estamos desde aquí, como cuando yo viví en el interior, viví en Salta, y decían siempre tenían siempre un chiste que es conocido, no hace falta que lo diga acá, pero lo voy a decir para que sepan que uno lo conoce. Dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y nosotros acá en Buenos Aires tenemos otro cuento. Decimos que Dios está en todas partes, pero atiende en Jerusalén. Y tarde o temprano, nosotros como judíos tenemos un horizonte. Y ese horizonte es trabajar por un Estado de Israel en paz y poder tener relación directa con el Estado de Israel, más directa que la que tenemos hoy. Hoy como judíos estamos hablando. Y me parece que ahí es donde debemos apuntar. Debemos apuntar a formarnos más
como judíos con el vínculo con el Estado de Israel, porque eso va a hacer de que haya menos asimilación, porque cuando uno tiene una identidad fuerte hace que los pueblos perduren como hemos perdurado a lo largo de tantos años. Estamos por cumplir 5.777 años. Somos el único pueblo que ha resistido a diferentes ataques, pero seguimos estando. Y desde el interior el esfuerzo es mucho mayor todavía, porque ahí cuestan mucho más las cosas. Por eso desde aquí le damos un fuerte apoyo, un shkoyach, y que sigan trabajando, que sigan teniendo la fuerza de los valores de los fundadores que vieron en el interior un lugar mucho más lindo que las grandes ciudades para vivir, pero sin perder su identidad judía. Y eso es lo que tienen que tratar de poder mantener. Y si se pierde la identidad judía, o si ven que se está perdiendo, me parece que el horizonte tiene que ser Israel, para no perder eso. Porque el judío trasciende a los países. El pueblo judío trasciende. Y así como vivimos en una diáspora, pero tenemos que entender de que nuestra misión es ser buenos judíos, buenas personas, y seguir manteniendo nuestras identidades. Dentro de la pluralidad, tratar de mantener nuestra identidad.